Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver las operaciones entre funciones, pero primero vamos a invitar a cerrar los ojos y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados y porque hemos sentido, Señor, que tú nos has protegido en estos momentos de dificultad. Te alabamos y te glorificamos. Danos sabiduría en Jesús. Amén. Bueno, en esta ocasión vamos a ver la primera operación entre funciones. La operación que vamos a ver es la suma entre las funciones. Entonces, la suma de las funciones, en este caso, f más g de x, es igual a la suma de la función f de x más la función g de x. Veamos un ejemplo. El ejemplo es f de x es igual a 2x más 1 y g de x es igual a menos 6x menos 4. La suma de esas dos funciones se expresaría de la siguiente manera. F de x, que es igual a 2x más 1 más g de x, que es menos 6x menos 4. Vamos a hacer la operación. En este caso, vamos a, en primer lugar, a eliminar los paréntesis. Tenemos 2x más 1 más por menos 6x menos 4. Buscamos los términos semejantes. En este caso sería 2x y 6x. 2x menos 6x es igual a menos 4x. Y el otro término semejante, o los otros términos semejantes, son 1 y menos 4. Más 1 menos 4 nos daría menos 3. Entonces este sería el resultado de la suma de las dos funciones. Este sería el resultado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver la diferencia entre las funciones, es decir, la resta entre dos funciones. La resta entre dos funciones, o la diferencia entre dos funciones, en este caso f de x menos g de x, vamos a ver con las mismas funciones, vamos a ver el ejemplo con las mismas funciones. En este caso, f de x sería igual a 2x más 1 menos 6x menos 4. Al eliminar los paréntesis tenemos que tener en cuenta que la diferencia aquí, este menos, me va a cambiar los signos que están dentro del paréntesis. Tengámoslo siempre en cuenta. 2x más 1 menos por menos más 6x menos por menos más 4x. Los términos semejantes, 2x más 6x nos quedaría 8x. Y más 1 más 4 más 5. Por lo tanto, la solución, de f menos g de x es igual a 8x más 5. Bien, ahora vamos a ver la multiplicación o el producto entre las dos funciones. Vamos a conservar las mismas dos funciones, f de x, 2x más 1, g de x, menos 6x menos 4. En este caso, multiplicamos. Bueno, vamos a hacer primero, vamos a colocar aquí la multiplicación.
f por g de x es igual, como es un producto, vamos a meter las dos funciones entre paréntesis. Recordemos que cuando tenemos, en este caso es un binomio, dos términos, una multiplicación de binomios, se multiplica cada uno de los términos entre sí. En este caso, primero por primero, primero por segundo, segundo con primero y segundo con segundo. 2x por menos 6x nos daría menos 12x al cuadrado, porque x por x, x al cuadrado. 2x por menos 4 nos va a dar menos 8x. Menos 1, 1, obviamente todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo número, entonces nos va a quedar menos 6x y menos 4. Buscamos los términos semejantes y nos daría suma, en este caso como los únicos términos semejantes que tenemos aquí son los que tienen la variable x. Menos 12x al cuadrado. Aquí, como tienen signos iguales, se suman y queda el mismo signo. 8 más 6, 14. 14x menos 4. Este sería el resultado de la multiplicación o el producto entre las dos funciones. Bien, ahora vamos a vamos a ver la división entre dos funciones. En este caso la división se expresa de la siguiente manera: f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Vamos a seguir con las mismas dos funciones, sin embargo se van a dar cuenta de algo. F dividido en g, o f sobre g de x, es igual a 2x más 1 sobre menos 6x menos 4. Esta sería la respuesta, ya que no se puede simplificar esas dos funciones o esa división entre las funciones, pero vamos a ver un ejemplo de uno que sí se puede simplificar para poder observar cómo operar en caso de que las dos funciones se puedan simplificar. Muy bien, al cambiar este ejemplo tenemos que x al cuadrado menos, o la función f de x es igual a x al cuadrado menos 4. La función g de x es igual a x más 2. La división de las funciones sería igual a x al cuadrado menos 4 sobre x más 2. F de x, que es x al cuadrado menos 4, y g de x, que es x más 2. Aquí en esta división podemos observar que tenemos una diferencia de cuadrados perfectos encima, en el numerador. Por lo tanto, pasaríamos a operar o a resolver esa diferencia de cuadrados perfectos. Recordemos, por aquí al ladito vamos a hacerlo. Recordemos
que la diferencia de cuadrados perfectos se resuelve con dos paréntesis, y en los dos paréntesis uno va con más y el otro con menos, y vamos a sacar la raíz cuadrada de ambos términos. La raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x y lo colocamos en ambos paréntesis, y la raíz cuadrada de 4 es 2 y lo colocamos en ambos paréntesis. Eso es lo que vamos a colocar en la parte de arriba. X más 2 y x menos 2. El denominador queda igual. Al simplificar, ¿sí?, estos dos términos son iguales, sí se pueden simplificar porque están multiplicando. Entonces, x más 2 y x más 2 del numerador y el denominador se simplifican y nos quedaría que la división entre esas dos funciones es igual a x menos 2. X menos 2. Muy bien, vamos a pasar a explicar el punto número 30 de la página 18 del libro, porque yo sé que de pronto les va a causar un poquito de dificultad, entonces vamos a pasar a explicarlo. En este caso nos dice, sean la función h de x igual a raíz cuadrada de 2 menos x, y m de x, la función m de x, igual a la raíz cuadrada de 2x más 6, determina la multiplicación o el producto de esas dos funciones, h por m de x, y su respectivo dominio. Con respecto al producto, vamos a pasar a multiplicar las dos raíces. H de x es igual a 2 menos x, raíz cuadrada de 2 menos x. Vamos a meterlo dentro de un paréntesis porque es un producto. Y m de x, que es igual a la raíz cuadrada de 2x más 6. Como es una multiplicación o un producto entre raíces, se pueden meter en una misma raíz. Dos menos x y 2x más 6. En este caso tenemos dos binomios. Podríamos dejarlo ahí para beneficio de hallar el dominio, pero vamos a terminarlo para que nos quede una sola expresión, no dos binomios, y después miraremos con esta parte para hallar el dominio. Recordemos, término con término, el primero con el primero, el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. 2 por 2x nos queda 4x. 2 por 6 nos queda 12. Menos x por 2x sería menos por más, menos, y 2x por x, 2x al cuadrado. Menos x por 6 nos queda menos 6x. Términos semejantes, tenemos aquí 4x y menos 6x. 4 menos 6 nos daría menos 2. Y organizamos la expresión. Recordemos que primero van las
x al cuadrado. Luego, eso que nos dio, menos 2x. Y por último, el término que no tiene variable. Este sería la solución o la expresión de multiplicar las dos funciones. Muy bien, para hallar el dominio de esta función que resultó de multiplicar las dos funciones h y m, al multiplicarlo nos dio una parte subradical que era una ecuación cuadrática. ¿Por qué es más fácil utilizar esta parte? Porque aquí ya está factorizado. La ecuación cuadrática ya está factorizada, se factoriza de esta manera. Entonces vamos a tomar esto para no tener que factorizarlo. Y esta parte subradical, es la que vamos a utilizar para hallar el dominio. ¿Por qué? Porque recordemos que el dominio son todos los valores de x o todos los valores que toma x en dicha función. En este caso, como es una raíz cuadrada, la parte subradical tiene que ser positiva, es decir, mayor o igual que 0. ¿Por qué no negativa? Porque las raíces negativas no existen. Por lo tanto, tenemos que expresarla de la siguiente manera. 2 menos x por 2x más 6, que es la parte subradical. Esta parte subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Vamos a tomar cada uno de los factores para poder despejar los valores de x y así hallar los puntos críticos. Entonces tenemos aquí 2 menos x mayor o igual que 0. 2 menos x mayor o igual que 0. Vamos a despejar el valor de la x. Entonces tenemos aquí este 2 que está positivo va a pasar al otro lado negativo. Nos queda menos x mayor o igual que menos 2. Este menos va a ser, ojo, recuerden que siempre que la x esté acompañado con un número negativo, va a hacer que este signo se cambie, se voltee, cambie el sentido. Entonces, por lo tanto, nos queda lo siguiente: x es menor o igual que menos por menos da más. X es menor o igual que 2. Ahora vamos a tomar el segundo factor. Vamos a separarlo aquí. El segundo factor es 2x más 6 mayor o igual que 0. 2x más 6 mayor o igual que 0. Vamos a despejar el valor de x. 2x, este 6 que es positivo va a pasar al otro lado negativo. Este 2 que está multiplicando a la x va a pasar a dividir. ¿Por qué no se cambia ese signo? Porque este número, el 2, es positivo, por eso no cambia de sentido. Menos 6 dividido en 2. Ahora, x es mayor o igual que menos 6 dividido en 2 es menos 3. Entonces, aquí podemos hallar el dominio. Son todos los valores de x que son los x mayores que menos 3. ¿Sí? Entonces, x mayores o iguales que menos 3. Y las x menores o iguales que 2. X menores o iguales que 2. Este es el dominio. También ese dominio se puede expresar por medio de intervalo.
de la siguiente manera: menos 3 hasta 2. ¿Por qué con corchete? Recordemos que es menor o igual, es decir, que lo está incluyendo el menos 3 y acá está incluyendo el 2. Ese sería el dominio de la función que resulta de multiplicar estas dos funciones. Y ahí les dejo para que sigan entonces desarrollando el taller de la página número 18. Muy bien, en este caso vamos a iniciar a ver función compuesta. ¿Qué es una función compuesta? Recordemos que una función es esto, es decir, el valor que toma x me va a dar un resultado y. Es reemplazar a x por un valor cualquiera. Ejemplo, vamos a reemplazar a x por 2 en la siguiente función. Si yo reemplazo a x en esta función, nos va a dar a x por 2 en esta función, nos va a dar lo siguiente: 2 al cuadrado, reemplacé a x por 2, 2 al cuadrado es igual a 4 y 4 por 2 es igual a 8. Entonces nos va a dar que f de x o f de 2 es igual a 8. En una función compuesta no vamos a reemplazar a x por un valor específico, sino por otra función. Eso es una función compuesta, es reemplazar en una función en otra función. Entonces, en vez de reemplazar, en este caso, aquí tenemos un ejemplo que ustedes lo tienen allí en el libro, en la página 19. Tienen el siguiente ejercicio. Lo tomo como ejemplo para que puedan desarrollar allí también ese punto de ese ejercicio. Entonces, aquí tenemos que la función compuesta se expresa de la siguiente manera. Esto es como un circulito allí. F compuesta de g de x es igual a tomar la función f y en vez de reemplazar la x o colocar la x, vamos a tomar la función de la función g de x. La función f de la función f de x. G de x, perdón. Entonces, en este caso, f compuesta g de x es igual a tomar la función, donde esté la x, en vez de reemplazarlo por un valor específico, voy a reemplazarla a la x por la función g de x, que en este caso es igual a x al cuadrado menos 2. Entonces, f de x es igual a raíz cuadrada, pero en vez de colocar el valor de la x, voy a reemplazarlo por un paréntesis. Esos paréntesis significan la x, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a colocar en ese paréntesis? En vez de colocar x, voy a colocar la función g de x, que es igual a ¿qué? A x al cuadrado menos 2. Entonces voy a colocar aquí x al cuadrado menos 2. ¿Listo? Ahora, paso a resolver lo que está allí en la parte de la raíz cuadrada, en la parte subradical. Voy a quitar o eliminar los paréntesis y nos va a quedar x al cuadrado menos 2 menos 2. Estos dos se pueden operar y nos quedaría x al cuadrado menos 4. Este sería el resultado de las funciones compuestas.
Muy bien, ya tenemos el resultado de la función compuesta, ¿cierto? El resultado nos quedó de la siguiente manera. F compuesta g de x es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4x. Ahora, ¿cómo vamos a hallar el dominio? Recordemos lo siguiente. Esto es una raíz y los únicos valores que puede tomar esta parte de su radical, esto tiene que ser, ¿de qué manera? Tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque solo hallamos las raíces cuadradas de los números positivos. De los números negativos no hay raíz cuadrada. Entonces, por lo tanto, esta parte tiene que ser positivo. X al cuadrado menos 4 debe ser mayor o igual que 0. Vamos a hallar el dominio, ¿cierto? Entonces, para hallar el dominio, debemos tener en cuenta esta partecita, que esto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, aquí tenemos una diferencia de cuadrados perfectos, que se expresa, recordemos, ya lo hemos visto anteriormente, diferencia de cuadrados perfectos se factoriza de la siguiente manera: dos paréntesis, uno con más y el otro con menos. Y en ambos paréntesis van las raíces cuadradas de ambos términos. Raíz cuadrada de x al cuadrado, x, y raíz cuadrada de 4, 2. ¿Listo? Ahora, esos dos factores nos permiten hallar los puntos críticos. Recordemos, en clase anterior ya lo hemos visto, vamos a hallar los puntos críticos. Vamos a hallar x más 2, vamos a despejar x, vamos a hallar los puntos críticos. Le vamos a despejar x, tenemos este que está aquí, sumando va a pasar al otro lado a restar. X es igual a menos 2. Ya tenemos un punto crítico. El otro punto crítico es con el otro factor, que es x menos 2 igual a 0. Al pasarlo al otro lado, que es negativo, pasa al otro lado positivo. ¿Listo? Entonces ya tenemos los dos puntos críticos. Y recordemos que los puntos críticos nos sirven. Voy a hacer otra vez aquí las rectas. Este es el punto. Vamos a graficar los dos puntos críticos en las tres rectas. Menos 2, que está a la izquierda, y 2 a la derecha. Menos 2 y 2, menos 2 y 2. Este es el primer factor, que es x más 2. El punto crítico de x más 2 es menos 2. X menos 2, el punto crítico es 2. Y aquí el resultado del producto de esos dos factores. Entonces, veamos aquí, el punto crítico de x más 2 es menos 2. Todo lo que esté a la izquierda de menos 2 va a ser ¿qué? Negativo. Y lo que esté a la derecha va a ser positivo. Esto es para hallar el dominio, recuerden. Entonces, el punto crítico de x menos 2 es 2 positivo. Todo lo que esté a la izquierda de 2 va a ser negativo. Y a la derecha, positivo. Ahora, en el la última recta nos va a dar el resultado de multiplicar los signos. Menos por menos, más por menos, menos, más por más, más. Ahora, ¿dónde se cumple esta parte? ¿Dónde se cumple que la parte subradical
esto que es aquí, x al cuadrado menos 4 sea positivo. ¿Dónde se cumple? En esta parte de aquí, en el primer tramo, y en el tercer tramo. En el primer tramo se expresa como desde menos infinito, va desde menos infinito hasta menos 2. Como es mayor o igual, va incluido el menos 2. Y el otro tramo que se expresa, voy a borrar aquí un poquito, bueno, voy a hacerlo aquí mejor, vamos a hacerlo más acá, menos infinito hasta menos 2 unido a 2 hasta infinito. Entonces este sería el dominio de esa función. Ok, entonces el dominio nos da como resultado, el dominio